Don Juan, por Lord Byron. Lord Byron escribió la poesía épica Don Juan entre 1818 y 1824. El poema se inspiró en la leyenda del libertino español Don Juan, pero Byron lo usó como una parodia de los poemas épicos tradicionales. El poema está escrito en estrofas de 16 líneas cada una, con rima asonante. Está dividido en cantos que narran las aventuras del protagonista a través de Europa y el Mediterráneo. Byron comenzó a trabajar en el poema después de su exilio autoimpuesto de Gran Bretaña, debido al escándalo que provocaron sus relaciones amorosas con varias mujeres casadas. Se inspiró para crear el personaje principal del poema en su propia vida, desenfrenada e inmoral, así como también en los personajes literarios anteriores sobre Don Juan. La obra fue publicada por primera vez entre 1819 y 1821, bajo formato serializado, antes de ser reunida finalmente como un solo volumen completo en el año 1824. Aunque fue muy criticado por su contenido moralmente cuestionable, Don Juan se convirtió rápidamente en un clásico literario reconocido internacionalmente por sus críticas sociales ingeniosas y de humor ácido. Fue considerado por muchos críticos como la obra maestra definitiva de Lord Byron y ha influenciado a muchos otros poetas desde entonces hasta nuestros días. Género y dirección literaria. El género literario es la narrativa épica y su dirección literaria se centra en el tema de la libertad individual, el amor y los conflictos sociales. El poema también contiene elementos satíricos y burlescos, así como alusiones a la religión, la política y el clasismo. Tema, idea y composición. La temática de Don Juan, de Lord Byron, es la vida del protagonista, Don Juan. El poema se compone de 16 cantos y sigue la historia de un joven caballero español que viaja por el mundo en busca de aventuras amorosas. A lo largo del poema, Don Juan experimenta diversas situaciones románticas con mujeres diferentes, desde su primera novia hasta una princesa turca. Estas relaciones le permiten explorar los límites entre el amor y el deseo sexual, así como los problemas sociales y morales que surgen cuando se mezclan ambos elementos. Al mismo tiempo, Byron usa estas situaciones para criticar las convenciones sociales e incluso para cuestionar algunos aspectos del cristianismo. El poema también contiene muchas referencias a la cultura clásica y algunos elementos satíricos dirigidos contra personajes históricos, reales o ficticios. Al final del poema, Don Juan regresa a su hogar en España para casarse con su verdadero amor e intenta llevar una vida más tranquila y más responsable. La trama. La trama se centra en un joven seductor llamado Don Juan, que es el hijo de un noble español. El poema comienza con Don Juan siendo abandonado por su madre cuando era niño y criado por una familia pobre. Desde entonces ha desarrollado una reputación de mujeriego y aventuras amorosas. El poema sigue las aventuras de Don Juan a través del mundo, donde conoce a muchas mujeres y se encuentra en situaciones peligrosas, enfrentándose al peligro de los piratas, los bandidos y la ira del padre de algunas de sus amantes. También se ve envuelto en intrigas políticas involucrando a reyes y a gobernantes extranjeros. A medida que avanza el poema, Don Juan aprende lecciones importantes sobre el amor, la vida y la muerte. Finalmente llega a comprender que su comportamiento no ha sido correcto ni responsable. Sin embargo, logra reconciliarse con su madre antes de morir trágicamente durante un naufragio, cuando intentaba regresar a España para casarse con su última conquista amorosa. Personajes principales. Don Juan es el protagonista de la obra, un joven caballero español que viaja por el mundo en busca de aventuras amorosas. Doña Inés, la madre de Don Juan, una mujer rígida y moralista que intenta guiar a su hijo hacia el camino correcto. Doña Julia, la primera amante de Don Juan, quien se enamora perdidamente del joven caballero y sufre mucho
cuando él la abandona para seguir sus aventuras. Heidi, una mujer griega que se enamora de Don Juan durante sus viajes por el Mediterráneo y lo sigue fielmente hasta el final de la obra. Se han estudiado abundantemente las diversas versiones realizadas sobre el tema de Don Juan y el donjuanismo. El poema de Byron es típicamente romántico y añade algunos matices al significado más conocido y divulgado en España. Resulta en cualquier caso un personaje más moderno y menos barroco, más un paladín de la libertad que un pecador sin irredento. Este tono del hombre ibérrimo es lo que atrajo a Lord Byron, que, como indicaba Luis Antonio de Villena al hablar de esta obra, estuvo también personalmente atrapado entre la libertad y el malditismo. Don Juan sería, en esta interpretación, una máscara del propio poeta inglés. No faltan referencias autobiográficas en la obra que han sido y seguirán siendo objeto de estudio para los especialistas, como si conociendo exhaustivamente a Don Juan pudiera saberse más de Byron. Así también el poema estuvo, por suerte o por desgracia, sometido a los avatares de su propia existencia. Publicó los cantos iniciales en el año 1819, pero lo retomó pasado el tiempo, en 1824, sin concluirlo desgraciadamente a causa de su propia muerte. A diferencia de otras obras, en el Don Juan de Byron el personaje se presenta a sí mismo y lo hace como un conquistador de la libertad, más que de las mujeres, como alguien que, en lugar de acoger el castigo o mostrar su arrepentimiento, rompe con las convenciones, sea cual sea el lugar donde se encuentre. Es también mujeriego, que duda cabe. Algo muy romántico es cierto. Además, el encantador de damas, que juega a seducir o engatusar, en otros casos, aparece bajo un disfraz de inocencia. No es tanto ya el seductor como el seducido. Satírico y mordaz en ocasiones, falto de delicadeza, desfilan junto con Don Juan y Doña Julia, Aide. Piratas y esclavos, la amada Grecia de Byron, Rusia, además de un retrato de la aristocracia inglesa en los cantos finales. Byron fue en el poema demasiado atrevido con sus invectivas y mostró una genial hostilidad hacia determinadas convenciones sociales que, en verso y sazonadas con gracia e ironía, pudieron resultar más tolerables y o llevaderas. Sería injusto negar la poderosa influencia que ejerció su poético Don Juan en la literatura inglesa posterior. Está considerada su mejor obra, una lectura obligada sin lugar a dudas. Don Juan es un mito que había parte de la cultura española por muchos años. Como la mayoría de los mitos, había muchas versiones diferentes que cambian el mito para expresar ideas diferentes. Un ejemplo de una versión diferente es el poema épico de Don Juan por Lord Byron, que estaba escrito en cantos que habían lanzado como una obra serial. Existen 16 cantos completos y uno que está incompleto porque Lord Byron murió antes de completarlo. Tiene grupos de 8 líneas que están escritas en pentámetro, yámbico. Es un poema satírico que burla otros poemas épicos y trata de ser cómico. También se burla de muchas partes de la sociedad durante esa época, como los problemas con la sociedad alta. En esta versión, el personaje de Don Juan es muy diferente de otras versiones. Normalmente Don Juan es un womanizer, quien ama a muchas mujeres sin consecuencias y sin pensar en sus acciones. Pero en este poema épico es completamente el opuesto. Don Juan es un hombre quien está seducido por mujeres muy fácilmente. Él es el retrato como el personaje inocente en vez de las mujeres, porque normalmente ellas son las víctimas de Don Juan. También él es el opuesto de héroes de poemas épicos normales, porque él es muy ingenioso
y muy ingenuo y causa muchos accidentes en vez de ser el héroe o el valiente. Durante su vida, Lord Byron recibió muchas críticas hacia este poema. Las personas pensaron que el contenido estaba demasiado puesto a la inmoralidad, aunque había también una controversia sobre los poemas, que eran muy populares. También tiene que ver semejanzas entre la vida y la interpretación normal de Don Juan y la vida, como hemos dicho antes, de Lord Byron. Como Don Juan, Lord Byron tuvo relaciones disfuncionales con muchas mujeres. Aunque no es una biografía, ofrece al lector un poco de percepción de su vida, lo cual genera un debate sobre qué partes son las verdaderas y qué partes no lo son. Personalmente yo le doy 4,5 estrellas sobre 5.